Bueno, antes de presentarles a nuestro último invitado que nos va a hablar sobre un documental, es el director, periodista, también director de este documental que ayer se estrenaba en el Museo Arqueológico bajo el título La Fosa Borrada del Sur. Una nueva exposición de las dos que les hablaba, una de ellas ya la hemos visto, en la Sala Cocoro, bajo el título Puzzle. Esta que vamos a visitar tiene que ver con un encuentro donde el arte y las letras se dan en la mano. Es la sexta edición del Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo con diferentes escenarios. Ayer estuvieron en la Universidad de Almería, hoy en Meca, donde vamos ahora mismo, en unos instantes. Mañana están en Faro, Mesa Roldán, y el 2 de mayo, el martes que viene, en la Biblioteca Villa Espesa. Una muestra colectiva de arte contemporáneo en Meca, Mediterráneo Centro Artístico. Juan Domínguez, adelante. Así es, Joaquín, efectivamente nos hemos venido a Meca Mediterráneo Centro Artístico, donde esta tarde, dentro de lo que es el sexto encuentro de las artes y de las letras, se va a inaugurar la exposición que lleva por título Espacio Habitado. Señor Barrionuevo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Juan? tal, amigo Fernando? Pues como siempre, como un corredor de coches, pero sin coche. Me alegra verte. Oye, sexta edición ya. Sí, esto hace muchos años con Guillermo de Jorge, que es verdaderamente el cerebro, la persona que está contribuyendo, dirigiendo, captando el ámbito de lo que son los escritores. Unimos el sentido de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Por qué Espacio Habitado? En el caso de la exposición, el espacio habitado es recurrente. Nosotros hemos integrado una vida dentro de lo que es esta casa que es Meca, ¿no? Hemos puesto en las paredes unas obras, en las pantallas unas imágenes de vídeo y el entorno musical y literario que el encuentro propone. Y ese sentido del hábitat, digamos, de mi punto de vista, como perfecto, ¿no? Pues me parece que viene el título como anillo al dedo en base a lo que acabas de contarnos, ¿no? Pues sí, la verdad es que todo el ámbito que conlleva la comunicación de la cultura y en estos tiempos pues es fundamental, ¿no? En este caso, pues quiero decirte que estará con nosotros en un recital poético. Sí, pero eso después, antes, si eres tan amable, Fernando, sí. Cuéntanos un poquito acerca de quiénes son los artistas participantes. Bueno, pues podemos hacer un repaso por encima de lo que sería la selección. Son 11 artistas, los cuales he seleccionado del ámbito andaluz, como el caso de Fernando Baños, que es la obra que tenemos aquí de Sevilla. Mira, ya pasamos a verla ahora mismo. Sí. Ahora te presentaré a otras personas. Ahí al fondo tenemos una obra de Manuel Vela, que es un artista de Huelva. Ahora con todos vosotros está con nosotros también en el ámbito de Almería, pues Juan Morante, Toña Gómez, mi obra que es aquella, Antonio de Diego. Al fondo tenemos Mar García, en fin, hay una selección de artistas, Asunción Lozano. 11 artistas hemos quedado. 11 artistas, sí, con la videoartista. Bueno, y aprovechando precisamente que hoy la inauguración vais a tener también en este caso un recital poético. Pues sí, a cargo de Antonio Jiménez y David Guijosa y una performance Tres sombreros de copa de Guillermina Arroyo Villanovo y cantautor Lucas Pez, que me parece que está por aquí. Muy buenas, nos encantaría hablar con ellos, pero vamos esta tarde fatal de tiempo, Fernando. La exposición, lo que más interesa a los espectadores que nos estén viendo en este momento, ¿hasta qué día va a estar la misma? Pues hoy no me pilla, hasta el 27 de mayo. ¿Desde hoy hasta el día? 27 de mayo. 27 de mayo. Fernando, 11 artistas de un nivel alto, yo creo que es exposición que merece la pena que se pasen por aquí a disfrutarla. Yo siempre, como digo, es gratis, pueden pasar un momento muy especial. Sí, la cultura siempre es emoción y además sin obligación de nada, vienes, ves, disfrutas y si te interesa bien y si no, pues a tu casa tan tranquilo ya hecho unos minutos. Y te llevan los sentidos llenos, sí, sí. Fernando, no sabes cómo te agradecemos el que nos atiendas cada día y que nos posibilite el poder llevar estas noticias a todos nuestros espectadores. Muchas gracias, Juan, igualmente. A vosotros. Pues Joaquín, Espacio Habitado, la exposición que se inaugura esta tarde aquí en Meca Mediterráneo Centro Artístico y que nos hemos venido para informar de ello a todos los espectadores de nuestro espacio, de nuestro programa abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Quisiera nombrar a los artistas, que son, hemos dicho 11, ¿verdad, Juan? Si lo acabas de comentar. Pablo Fernández Puyol, Eduardo Martín del Pozo, Asunción Lozano, Juan Morante, Tomás Cordero, Antonio de Diego Arias, Fernando Baños, Mar Garrido, Toña Gómez, Manuel Vázquez Domínguez
y el propio Fernando Barnuevo, es galerista, pero también es artista, evidentemente. Va a haber un recital poético, Antonio Jiménez Millán y David Guijosa, una performance, 3 sombreros de copa es el título, de Guillermo Millán Rayo, y un cantautor, Lucas Pez Mago, así que una tarde completa en Meca Mediterráneo Centro Artístico, dentro de este 6º encuentro de las artes y las letras del Mediterráneo. Ayer se inauguraba, les avanzaba antes alguna cosita, se inauguraba ayer, no tuvimos programa, no pudimos contarlo, así que a toro pasado. Un documental, la verdad que tiene muy buena pinta, he visto el tráiler, que es lo único que he podido ver, y la verdad que se nota que, como se suele decir, que se lo han currado, ¿eh? Sobre todo porque hay personas que han colaborado que saben de lo que hablan, evidentemente. Fernando Martínez, Antonio Cazorla, Eusebio Rodríguez, Juan Hidalgo y Óscar Rodríguez, algunos de los testimonios de 5 historiadores que hablan sobre la represión franquista en Almería. La fosa borrada del sur, el título del documental, que ayer, como digo, se estrenaba en el Museo Arqueológico, en la carretera de Ronda de la capital almeriense. Su director, este señor, que es periodista, entre otras muchas cosas, director de Almería Información, de esa página, de ese portal web. Diego García, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Joaquín. Lo habéis currado. La verdad que ha sido un trabajo todo un año, intenso, vamos a decir que intenso, un año de trabajo, sí. Y con un material, como yo decía ayer en la presentación, muy sensible. No se trata de hacer un documental sobre datos fríos, es un documental con testimonios de personas que han tenido un miedo durante muchísimos años y tienen esos sentimientos muy complejos. Un documental que gira en torno a los fusilados y muertos en la cárcel, víctimas de la represión franquista en Almería. Hay unos datos que hablan por sí solos. Los tenías por aquí, digo, entre 1939 y 45. Estamos hablando de los primeros días del mes de abril, los últimos días del mes de abril, cuando finaliza, los primeros días del mes de abril, cuando finaliza la incivil guerra. Y uno supone que cuando se termina una guerra, pues vienen tiempos de paz, entre comillas. Sí, pues, normalmente siempre ocurre eso. Craso error, la guerra. Como se ha podido comprobar, no solamente en nuestra guerra, sino en otras muchas, evidentemente. Luego viene la hazaña, luego viene la mala leche, que es cuando aparece en escena, ¿no? Datos concretos. Entre esos años 39 y 45 fueron procesados 11.300 personas, de las que 609 fueron condenados a muerte. En torno a 380 fueron fusilados en las tapias del cementerio de San José y otros 350 aproximadamente murieron en la cárcel del Ingenio, víctimas de torturas, de enfermedades y también morían de hambre, evidentemente. Todo esto es lo que se cuenta, muy resumidamente, en este documental. Sí. Delicado tema. Tú lo has dicho, lo has descrito perfectamente. ¿Para qué lo voy a repetir? Mejor contado imposible. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros teniendo en cuenta? Porque claro, aquí hay gente, ya sabes que estos temas de la memoria, que ahora hay polémica, que si memoria, no. Esto no es un tema, yo ayer lo decía claro, esto no es una historia de la guerra civil. La guerra civil ya había acabado y de la guerra civil se han hecho muchas películas, libros, por una parte, por la otra, no. Esto es la posguerra. Y la posguerra no debe ser la consecuencia de la guerra, porque una vez que ha acabado la guerra, una de las cosas, por no liarnos mucho en temas legales, que ocurre es que el bando vencedor dice que los delitos cometidos durante la guerra de sus partidarios quedan totalmente exculpados. Sin embargo, los del otro bando, que en principio era el bando, digamos, constitucional, legal, pues no solo no quedan exculpados, sino que se va a abrir un procedimiento general contra todo el mundo, es decir, todo el mundo sumarísimo y aparte inquisitorial, es decir, todo el mundo que no fuera de los que ellos habían exculpado o habían colaborado con ellos es culpable mientras no demuestre lo contrario. Por tanto, hay que empezar a buscar, en una locura de los meses de abril, buscar avales, gente que hable bien de ti para poder empezar a que no te investiguen. 11.300 personas en una Almería, que en esos años la población sería pequeñísima, pues ya nos podemos... Uno puede imaginar, Diego, la angustia, ¿no? Esto que tú decías. Eso es lo que... Así empieza el documental. Buscarse a un padrino, entre comillas, para que hable bien de ti y no te hablan y no te diga cualquier cosa, como por ejemplo, nosotros en ese objetivo nuestro de recuperar esos rostros perdidos, con padres, con hijos, hay casos curiosísimos, hay casos que el hablar bien de ti quiere decir que no dijeran, por ejemplo, que tú no habías bautizado a tu hijo, porque en esa época, ya sabes que se hicieron unas leyes donde no era obligado el bautismo en esos años de la República. Sí, hay un maestro republicano en Lublin, Fernando Martínez, que tiene el mismo nombre que este historiador que sale en el documental, y que le abren expediente, le encausan por no haber bautizado a su hijo como principal cargo y se lo traen al Ingenio y víctima de tortura, ahí muere. Ya ves. Es decir, con eso... El nacionalcatolicismo. Claro. Bah, tiene que ser daño durísimo. Entonces, ha sido complejo, Joaquín, también. ¿Por qué? Porque hemos tenido que buscar testimonios. Ya unas cuantas familias que habían buscado
a sus familiares y tal, y esas familias estaban convencidas de defender el nombre, pero no hemos encontrado un miedo dentro de una urna cerrada en todos esos años. Claro. Personas que no se atreven, después de conocer la realidad, todavía no se atreven a decir, no, porque se han quedado en ese miedo del año 40. Tiene tela. Vamos a ver el tráiler, que seguimos charlando. Diego, La fosa borrada del sur. Adelante, cuando queráis. Vamos a intentarlo, ¿eh? Yo lo he visto, ¿eh? Les aseguro que el tráiler en minuto 40 segundos, 46 dice mucho de lo que es documental. Se trabaja con testimonios directos de esos familiares, de hijos y nietos. Hemos encontrado, Joaquín, que en esa segunda generación, la segunda generación, la de los nietos, efectivamente ese miedo se ha perdido y son valientes y cuentan y quieren buscar y recuperar la memoria de sus antepasados. Vamos a verlo, Diego, ¿vale? Ahora parece ser que sí. Venga, va, adelante. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Había acabado la guerra y habían vencido los sublevados y ya no hacía falta seguir matando. En realidad fue una continuación de una venganza. ¡Lotón! ¡Prepare! ¡Viva la República! ¡Apunte! ¡Viva la libertad! ¡Somos inocentes! ¡Fuego! Queremos pasar páginas, primero tenemos que leerla. El vendedor de Mincha, con eso le quemaba los dedos para que declarara cosas que no había hecho. Se quiere saber la verdad. Se quiere además que haya justicia y también que haya reparación. Si se hace desaparecer un cuerpo, la persona responsable no le va a prescribir. Él era un luchador y nosotras vamos a luchar por él hasta el final. El que olvida el pasado le vuelve la espalda al futuro y eso es muy malo. Y eso aquí nos estamos haciendo los tontos. Se están haciendo los tontos. Bueno, ese es el pequeño fragmento, ese teaser, ese pequeño tráiler de este documental que, como digo, ayer se estrenaba en el Museo Arqueológico. Con presencia, y quisiera preguntarte por esto, Diego, con presencia de familiares, ¿no? Sí. Incluso, no sé si alguno de los testigos de lo sucedido o familiares de aquellas personas que perdieron la vida en la tapia del cementerio. Están las dos generaciones. O en la cárcel del Ingenio. Están las dos generaciones. Está la generación de los hijos. Hay que tener en cuenta que aquí no son represaliados no muertos, es decir, solo nos hemos centrado en los muertos. Vale. Por tanto, son o hijos o nietos. Normalmente hijos quedan pocos ya también, ¿eh? Claro. Pero bueno, hemos encontrado algunos, hemos encontrado estas señoras que han dicho que su abuelo era un luchador y tal, son las nietas del alcalde, que fue alcalde de Cueva de la Almanzora, Martín Márquez, y ahí sí hemos encontrado, hemos grabado en Barcelona, donde ellos cuando ocurrió aquello salieron huyendo porque también lo iban a encarcelar a ellos, les quitaron todo. Por quitarle todo, te digo, Joaquín, en labradores, trabajadores del campo, le quitaban hasta las bestias con las que trabajaban ellos el día a día. Le quitaban hasta las tazas, las pocos ajuar que tenían de las casas. Hay una señora de Mojácar que nos cuenta que le rompieron todo el ajuar para que no pudieran ni comer. O sea, fue una, como dice Eusebio, uno de los historiadores, fue una venganza innecesaria. Saña y mala leche, hablando claramente, Diego. Pero ¿qué te iba a preguntar? Que digo que una vez la proyección del documental, ¿qué comentaban? ¿Qué te decían? ¿Le gustó? Bueno, había gente, bueno, lógicamente a los familiares les gustó mucho. Ellos no es lo mismo ser valiente con tu testimonio que luego ver que hay muchos más que han sido valientes igual que tú y han prestado su testimonio. El dolor de muchos parece que es consuelo también, entonces ver que hay muchos más testimonios en distintas partes. Hay otros testimonios de otra familia, el antiguo alcalde de Jerga, que fusilaron a él, lo fusilaron y a su hijo lo condenaron a perpetua,
y esa familia luego la desterraron a Elche, ha venido su hijo, que fue diputado en Cortes, de manera que has visto que ya no es solo ese fusilamiento, el encarcelamiento a perpetua o el destierro, sino que ha condicionado la vida. Esa familia, por ejemplo, de los Márquez de Barcelona, cuando llegan allí, llegan a mendigar por las calles en el Bajo Llobregat, y uno de ellos, de los hijos, el hermano de este señor que nosotros hemos entrevistado, hijo de Martín Márquez, un chavalillo pequeño, recogiendo carbonilla, lo destroza el tren allí en las vías, y allí se quedaron al lado de las vías, donde luego posteriormente construyeron pisos, eso ahora está urbanizado, y allí viven porque no se quieren alejar de donde murió su hermano. Son historias dramáticas, que no es solo lo que nosotros contamos en el documental, que es una pequeña parte de lo que son todos esos dramas familiares que se generaron con la posguerra. Aquello que sucedía, en fin, no solamente en las capitales, sino quizá un poco más allá en los pueblos pequeñitos, aquellos que los vecinos denunciaban a otros, vecinos que habían compartido mesa y mantel años atrás, que había buena relación e incluso cariño, pero una vez finalizada la guerra te señalaban, mira, pues este de aquí, este es rojo, y este de aquí, y este de allá. Y ese iba a los mítines. En la ficción que hemos hecho de apoyo al documental, para que la gente, las generaciones actuales lo entiendan también, que se pueden transportar un poco a esos momentos, el fiscal hace la alegación en contra de Martín Márquez, del que fue alcalde, y ahí se puede ver porque es una alegación literal, no es que nosotros hayamos puesto una parte de literatura, o mira, es que están tergiversando la realidad, no, hemos cogido el expediente del juicio sumarísimo, no una interpretación del expediente, y ahí te das cuenta de lo que alegaban. Es que es una persona que ha ido a mítines, que ha dado mítines en pueblos, difundiendo la idea, en este caso socialista, o en otro caso de otra ideología. Dan mítines era adhesión a la rebelión. Claro. La mayoría, como estamos contando y están viendo en esas imágenes, basado en hechos reales, incluso en esa última parte de guerra, que es como comienza el documental, pero también en la parte de ficción. Hay actores dentro del documental. Sí. ¿Por qué has querido introducir yo lo contaba esta mañana, lo contaba ayer, hemos querido trabajar un poco como trabajan los americanos, ya hay directores en España que llevan tiempo trabajando así también, hay gente que dice que no, que solo testimonios, pero para las generaciones actuales, sobre todo para ser un poco didácticos, como nosotros hemos querido explicar, pues te apoya en ficción para que la gente entienda cómo pudo ocurrir aquello, no solo contándolo. Entonces, pues cuando se está el historiador Eusebio, por ejemplo, que es el gran experto en represión en Almería, cuenta cómo era un juicio sumarísimo, se está recreando un juicio sumarísimo en el lugar donde ocurría el juicio sumarísimo. En este caso, en la delegación de gobierno actual de la Junta de Andalucía, que era el antiguo casino de Almería, donde se celebraban los juicios sumarísimos. Ahí hemos reconstruido una sala de la época y unos actores que han interpretado a un tribunal militar, incluyendo, como he dicho, el fiscal que acusa, el defensor, que tiene un papel muy reducido, y eso es un poco lo que ayuda a entender cómo era esto de los juicios sumarísimos, que tan duro nos parece de entender. Pues era así, era tan sencillo como que llegaba allí condenado, que acababan y ya estaba. Y sin garantía, y estaba la sentencia estaba escrita antes de entrar. Antes de entrar por la puerta. Se retiraban y a los 3 segundos traían la sentencia que ya estaba escrita. En fin, ¿cómo dice ese señor que me gusta mucho, ese señor mayor, que dice, quien olvida el pasado está dando la espalda al futuro, ¿no? Algo parecido ha dicho, ¿no? Y eso no se puede. Qué bueno, esa frase es este señor titular, tiene una ¿no? historia trágica. Todos tienen, ¿no? Pero este señor, su hermano fue militar, una persona, en este caso, afiliada al Partido Comunista, y lo detuvieron creo que en Jaén, lo cuentan en el documental, y en el trayecto desde Jaén a Jergal, la cárcel de Jergal, que era la primera que había entrando en Almería, por la antigua carretera, le sacaron las 10 uñas de los dedos. Buah. Y la envolvieron, según cuenta él, en una hoja del periódico Yugo, y se la enviaron a la casa del domicilio que ellos tenían. Eso era algo que nosotros hoy en día no entendemos. Eso es una brutalidad tan grande. Después de haber acabado la guerra no se entiende por qué esa brutalidad, que habría que juzgar por delitos, como hay gente que dice. Se puede juzgar por delitos, incluso habiéndose declarado una dictadura. No se trata de hacer un tribunal internacional como Nuremberg, porque lógicamente no se daban las circunstancias, porque no era un país democrático, pero se podía haber juzgado si es que había algún delito probado con un juicio por jueces, no por un tribunal militar, que lo que hacía era aplicar un juicio, un código de justicia militar donde a ti te decía que por haber defendido a la República, en vez de ser adhesión a la rebelión quien había dado el golpe de Estado, pues era adhesión a la rebelión quien había
Era como decía la justicia al revés. Claro, lo que tú decías antes. Yo que he ganado, mis delitos prescriben, tú que has perdido no prescriben nunca. Claro. O sea, esa es la ley del embudo. Sí, sí, un ejemplo claro. Es así. En fin. Entonces se hizo mucho daño, mucha gente válida, el fiscal, no sé, el primero que cae, recuperamos todas esas caras, el fiscal Fornovi, una persona de la justicia que, el alcalde de Jerga, que había todo por has participado en un tribunal republicano, ya estás condenado a muerte. Oye, si hay gente en casa que está diciendo, oye, me gustaría verlo en su totalidad. Por cierto, ¿qué duración tiene este largometraje? Es un largometraje, tiene 76 minutos. Sí. Pero quiero decir, por la gente que está en casa que quisiera verlo, ¿dónde se puede adquirir esto? Pues haremos una segunda proyección, no sabemos todavía fecha, pero se puede adquirir en la librería Picasso, por ejemplo, en la librería ya está. Ya está a la venta. Sí, vale. La fosa borrada del sur. Trabajo magnífico, Diego. Muy bueno. La verdad que hay un gran equipo también detrás, hablamos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Almería su pasado reciente, también nos ha ayudado, han colaborado hay instituciones, hay alguna empresa privada que también ha colaborado, porque esto, como puedes comprender, es mucho trabajo, es y mucho tiempo, y mucha gente también, un equipo de actores, técnicos, bueno, ya sabes tú cómo va eso, mucha gente y... Pues enhorabuena. Cuando a la próxima proyección nos lo dices que lo contemos, ¿vale? Gracias por la visita, Diego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, vamos a finalizar la semana. Vamos a ponerle un poquito de humor a la historia. Con estos dos tipos que se hacen llamar Rafi y Fali. Alfonso Sánchez y Alberto López, que es como realmente se llaman estos dos tíos, que cuentan las cositas pues, desde su punto de vista, con un toque de humor, como casi siempre hacen, y con un nuevo espectáculo que traen en Almería este sábado al Auditorio Municipal Maestro Padilla a partir de las 9 de la noche. Lo han llamado Compadres para Siempre. Bueno, ahí los tienen en su Mercedes, viendo la vida según les pinta a ellos, evidentemente. Nos vemos el martes, disfruten del